Son las 10 de la mañana con 40, no, perdón, 8 de la mañana con 44 minutos. Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día de las Personas con Discapacidad, una fecha que está orientada al entendimiento, a la promoción de los derechos con las personas que conviven con algún tipo de discapacidad. Pero bueno, queremos saber, ¿no? ¿Qué barreras son las que se encuentran en este tiempo? ¿Qué cambios se necesitan también para que justamente estas personas puedan disfrutar, celebrar, recordar un día como hoy? Soledad Varela es especialista en discapacidad y neurodiversidad aquí de la ciudad de Posadas y está con nosotros. ¿Cómo estás, Soledad? Buen día. Lodi Caballero te saluda. Hola Lodi, muy buen día para toda la audiencia. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, te escuchamos. Bueno, es un día para celebrar, para recordar, para tomar conciencia. ¿Qué tenemos que hacer un día como hoy? Creo que es un muy buen día para tomar conciencia de la importancia del respeto hacia las personas con discapacidad y respetos que tienen que ver con nuestros derechos de poder participar de la vida en plenitud como cualquier otra persona que quizás no tenga una discapacidad, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo, en cualquier área que uno se imagine. Y creo que también es un día que nos invita a repensar cómo estamos percibiendo como sociedad a las personas con discapacidad, cuál es nuestra mirada hacia este sector, y qué puede hacer cada uno desde el lugar que ocupa en la sociedad para contribuir a que haya una real inclusión y sobre todo convivencia de personas con discapacidad en todos los sectores y en todos los ámbitos. Porque esto, lo que siempre remarco es que no tiene que ver con solamente obligación de un sector, por ejemplo, el sector público, ni solamente con el sector privado, ni solamente con el gran trabajo que vienen llevando adelante hace muchos años las ONG, sino que tiene que ver con toda la sociedad en su conjunto. La inclusión y convivencia de personas con discapacidad no es un asunto de otros, no es Mm. asunto de un solo sector, sino que es una cuestión social y requiere de un compromiso de toda la sociedad. Me parece que este es el llamamiento más importante al que podemos hacer hoy. Ujú. ¿Y cuánto nos falta todavía, Soledad? En realidad, ¿qué es lo que está faltando? Falta de conocimiento, falta de empatía. Cuando hablamos de inclusión, ¿a qué hacemos referencia? Porque muchas veces decimos, bueno, agregarle, no sé, una palabra, hay cuestiones por ahí que no tienen nada que ver con la inclusión. No, tal cual yo creo que a ver, la inclusión como palabra se puso muy de moda, no solamente para hablar de discapacidad, Mm, sino para hablar de un montón de otras temáticas, y que es una palabra que sí es necesaria y fue necesaria en algún momento utilizarla, y sigue siendo práctica, digamos, para utilizarla, pero lo ujú. importante es saber de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. Cuando hablamos de Claro. inclusión es dar permiso y habilitar y generar las condiciones y la accesibilidad necesaria para que en este caso una persona con discapacidad pueda participar de manera plena, activa, autónoma e independiente de cualquier actividad que quiera y Ujú. merezca desarrollar, de Claro. acuerdo a las capacidades que tengan. Y que esta sea un poco la mirada que tratemos de empezar a transformar en nuestro día a día, que una persona con discapacidad no le define su discapacidad, no le define aquello que quizás no pueda hacer, sino que tiene muchas otras capacidades y empezar a cambiar el foco. Y por eso creo que también se cambió la manera de hablar de las personas con discapacidad. Antes éramos discapacitados Ujú, y hoy se nos llama justamente personas con discapacidad para ponerle el foco primero en la persona y después en la discapacidad, para ujú. que empiece a haber una sociedad que nos mire más allá de una condición física, de una condición de salud, y que nos empiece a mirar como actores activos que también merecen participar plenamente de la sociedad. Ujú. Em, a mí, en lo personal, si me preguntás desde mi experiencia trabajando con el sector, me parece que falta mucha conciencia social. Em, a veces hablamos mucho de un montón de leyes que quizás están implementadas y se han sancionado y están en vigencia, pero la ley no resuelve la cotidianidad de las personas sin un compromiso social real, sin Ujú. un compromiso individual y colectivo de todos los sectores. Entonces me parece que falta mucho mayor concientización, mayor formación en discapacidad en todos los ámbitos,
Me parece que esto es lo que tiene que existir, porque, digamos, si no tomamos conciencia realmente de qué es la discapacidad, y de que no da lo mismo llamar a una persona discapacitada que persona con discapacidad, Ujú, y valorar digamos, su identidad en definitiva. ujú. Y también entender que cada persona tiene un nombre, tiene una identidad y tiene diferentes características, y no es la discapacidad lo que caracteriza a una persona y no tiene que ser así. Ujú, Un concepto en el cual empecé a trabajar hace ya bastante tiempo, y lo voy a seguir haciendo, es que empecemos a poner en práctica la convivencia. Porque, a ver, nosotros, mientras que no empecemos con pequeñas acciones a aprender a vivir, entendiendo que todos somos diferentes, no una ujú, persona por tener una discapacidad, siempre vamos a ser como la excepción a la regla. Y para esto me parece que la receta fundamental es que cada día exista más representatividad de personas con discapacidad en todos los ámbitos, ujú, que podamos también ocupar en algún momento lugares de decisión, sobre todo en esas decisiones que involucran al sector, y que no hayan más personas que hablen por nosotros, que fue lo que históricamente ha sucedido. sí, Entonces me claro. parece que ese es el llamamiento más importante que podemos hacer hoy por hoy a la sociedad, y de que entienda de que cada uno en pequeñas acciones puede contribuir a la plena inclusión de personas con discapacidad. Y me Ujú, voy a un ejemplo muy cotidiano, que es si hay una rampa en la calle que está pensada para personas con discapacidad, para personas mayores, para mujeres embarazadas, para mujeres que tienen sus bebés en cochecitos, bueno, ujú, que respetemos los espacios que están pensados para este sector también. Y ese respeto lo hacemos desde la cotidianidad, desde el darnos cuenta de que convivimos y de ujú. que estamos en sociedad, y de que las personas con discapacidad también formamos parte de la cotidianidad. Salimos a hacer compras en el supermercado, salimos a hacer Ujú, trámites, claro. vamos a una institución educativa, nos formamos, trabajamos en algunos casos, pero falta mucho por construir cuando se entienda que esto es un compromiso realmente social, debiera Ujú, ser un compromiso social, claro. y dejar de señalarnos para empezar a hacernos cargo de cada uno de lo que nos toca, del lugar que ocupamos en la sociedad, Ujú. para contribuir a esta causa. ¿Estamos en el camino correcto? ¿Cuánto todavía nos falta por aprender? Yo creo que estamos en el camino, pero creo que falta un montón. Ujú, Creo que lamentablemente pareciera que cuando hay cambios en la sociedad, cuando hay cambios a nivel nacional, lamentablemente nos impactan al sector y volvemos pasos para atrás. Em, por ejemplo, yo en los últimos años empecé otra vez a ver mucho ataque hacia el sector, muchas situaciones de bullying que pasan niñas, niños o adolescentes, esto de ujú. normalizar la violencia hacia personas con discapacidad, y me parece que esto es constructivo Sí. y no es lo que nos va a llevar realmente a construir una sociedad mejor, que creo que todos queremos, o por lo menos escucho que mucha gente es lo que siempre pide, ¿no? Vivir Ujú, en una sociedad mejor, vivir en un país mejor, en una provincia mejor. Pero bueno, también se logra con que cada uno contribuya a hacer mejor el lugar que ocupa, y a relacionarse y tratar de también poner en práctica, creo que la aceptación ujú, del otro como una persona diferente y como es, y entender que todos en definitiva somos diferentes, y ujú, tratar de ver qué puedo hacer yo desde mi lugar para que hacerle un poquitito más liviana la vida a esa persona que quizás le cuesta más que a mí involucrarse, ser realmente parte activa de la sociedad. ujú, Y creo que es un compromiso social también, el hecho de que cuando vemos que un derecho se vulnera, no mirar para otro lado, no quedarnos callados, y siempre desde el respeto, desde el diálogo, poder también defender los derechos de uno de los sectores más vulnerables y de la minoría más grande a nivel nacional, ¿no es cierto? ujú. Y hablando, vos hablabas hace un ratito acerca del gobierno nacional y de las políticas públicas por ahí que se están, que se están dando o que no se están dando. ¿Qué cambios pensás en políticas públicas tendría mayor impacto positivo para el sector? Primero y principal, que se pueda promover la capacitación en todos los ámbitos, que esto se pueda promover desde el ámbito educativo, que me parece que ahí hay un gran nicho para trabajar, y hay mucho para trabajar, Ujú, para que también se puedan reducir situaciones de bullying que se dan
de la cotidianidad, que como siempre digo, ningún niño, niña o adolescente nace sabiendo o ejerciendo violencia porque sí, es algo que se aprende y hay que aprender a detectar también desde dónde se aprende. Y en esto también debería comprometerse el gobierno nacional, en que así como hay reformas, que pueden haber reformas laborales, bueno, que estas reformas laborales también puedan contribuir a contemplar a este sector, que también merece trabajar, y hay muchas personas con discapacidad que tienen la capacidad para poder trabajar y aportar a una construcción social y a un lugar mejor en donde queremos vivir. Me parece que se debería empezar por esos lugares, primero por la educación, después por el trabajo, pero llevándolo a todos los ámbitos. Me parece que no hay ningún ámbito que pueda escapar a esta Ujú, temática, porque siempre recalco que la discapacidad es transversal, atraviesa a toda la sociedad. ujú. Tampoco nadie está exento de tener una discapacidad, ¿Sabés que me porque no quedé, solamente... sabés que Sí. me quedé pensando en eso? Porque cuando nosotros hablamos por ahí de personas con discapacidad, pensamos que nunca nos va a pasar. Y te tengo que contar algo personal que me pasó hace unos años con un familiar que tuvo un accidente, que tuvimos que utilizar mucho tiempo silla de ruedas. Y sabes que ahí uno va entendiendo un montón de cuestiones que en el día a día por ahí no te das cuenta y a partir de ahí comenzás a valorar realmente todas estas cuestiones que vos estás contando. Y esto que decís Ujú. es bueno, nadie está exento de que nos pase en algún momento y necesitemos. Aparte, creo que justamente con el ejemplo que das de los accidentes de tránsito, que bueno, Ujú, lamentablemente están cada vez más en auge, em, creo que nadie sale a la calle pensando en tener un accidente de tránsito, pero también no claro. está exento. Ujú, También nadie sale a la calle pensando que puede adquirir una discapacidad por un accidente de tránsito. sí. Pero en eso me parece que también tiene mucha injerencia lo que decía hace un ratito, la importancia de seguir capacitando, de seguir formando espacios desde la concientización, desde hacernos conscientes de que realmente todos podemos vivir con una discapacidad, ya sea permanente, transitoria, Ujú. no solamente quienes nacemos con una discapacidad, como en mi caso, sino también quienes pueden adquirir una discapacidad. Y por eso me parece tan importante que cuando se vaya a formar, cuando se capacite, a diferentes sectores también puedan ver, conocer historias de vida de otras personas con discapacidad que han atravesado diferentes situaciones, diferentes circunstancias y Ujú, que les ha cambiado la vida también tener una discapacidad y claro. cómo es para nosotros, para el sector de personas con discapacidad, vivir con una discapacidad, que nos puedan escuchar cada vez más. Siempre hago hincapié en que a mí me parece que es fundamental que de discapacidad sea un tema cada vez más cotidiano, que se pueda hablar desde la casa, desde el colegio, en el trabajo, cuando vayamos a hacer algún deporte, cuando implementemos alguna salida con amigos. Me parece que más allá de la manera en que tengamos de abordar el tema con aciertos o Ujú, con errores, me parece que todos debiéramos poner esta temática en agenda de cualquier sector, sí. involucrar cada vez más a las personas que tenemos alguna discapacidad y que trabajamos en temática para que en primera persona conozcan lo que significan, porque creo que no hay mejor ejemplo y no hay mejor manera de palpar esta realidad que si conoces diferentes realidades. Totalmente. ¿Hoy van a hacer algún tipo de actividades? Yo ahora en este momento estoy por participar de un conversatorio sobre educación Ujú, que va a haber acá en la UNAM, al cual estoy convocada por el Consejo Provincial de Discapacidad porque es parte de la mesa de diálogo. ujú, Así que en primera instancia estamos acá de 9 a 11 horas de la mañana ujú, y por la tarde también va a haber otra actividad en el interior de la provincia, también un festival, que bueno, que a lo que apuntas también es a concientizando en otros puntos de la provincia, para descentralizar también un poco claro, y concientizar y poder llegar a los lugares más importantes, que son todos, en definitiva, no hay una ciudad ujú, que sea mejor o peor, claro. ¿no? Bueno, te liberamos entonces, ¿eh? Ya comienza a las 9 de la mañana. Sí, así es. Bien, Estamos a punto de comenzar. bien. Soledad, te mandamos un cariño muy grande, ¿eh? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, aquí estaba Soledad Varela, especialista en discapacidad y neurodiversidad de la ciudad de Posadas, hablando en el marco de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Hablaba ella un poco acerca de las barreras que enfrentan en la cotidianidad y también los cambios
que son necesarios para poder